Hola amigos, bienvenidos a Rimble35. ¿Qué tal estáis? En un vídeo anterior os dije que dedicaríamos 2 vídeos sobre la farsa de la teoría darwinista. Os presenté una primera entrega en donde básicamente me refería a las oscuras ideas eugenésicas de Darwin y sus compinches. Con la teoría evolucionista que se impuso dentro de la comunidad científica, se pretendía relacionarnos a los humanos actuales con los primates con 3 finalidades básicas. Primer punto: hacernos creer que no existe ningún plan superior de diseño inteligente y que procedemos de un animal y por tanto somos también nosotros criaturas salvajes condenadas a errar permanentemente. Punto 2: ocultar el verdadero origen del hombre en manos de una civilización superior para que nadie caiga en la cuenta de la trascendencia que eso conlleva en nuestro desarrollo. Y punto 3: imponer la idea de que la selección natural es la ley del más fuerte y así justificar las medidas eugenésicas de suprimir a los débiles. Atentos a lo que viene ahora, amigos. El 18 de diciembre de 1912 se publicó en la prensa un hallazgo que sacudió al mundo entero. Se había encontrado el eslabón perdido, la prueba definitiva de que el hombre venía del mono. Se anunció a bombo y platillo. Ya está, ya lo tenemos. Darwin acertó en todo. Ese mismo día hubo una asamblea en la Sociedad Geológica de Londres, donde se expusieron los restos óseos, el gran descubrimiento. Restos compuestos por un cráneo fósil y una mandíbula. ¿Es esto que veis? Sí, lo descubrió un obrero mientras excavaba en un lecho de grava en Piltdown, al sureste de Inglaterra. Estos huesos pasaron a manos de Charles Dawson, un arqueólogo aficionado que conjuntamente con el prestigioso paleontólogo Swift Woodward del Museo Británico los presentaron en Londres. El señor Woodward bautizó a esta nueva especie como Eoanthropus dawsoni, el hombre de los albores de Dawson, en alusión a su descubridor, aunque popularmente se le llamó el hombre de Piltdown. El hombre de Piltdown. Este cráneo, que parecía ser la prueba definitiva que daba la razón a Darwin, era pues un trozo de cráneo pegado a una mandíbula y presentaba similitudes entre un humano y un simio. Durante 40 años se consideraron auténticos. Repito, 40 años, porque en 1953 el Museo de Historia Natural de Londres confirmó que se trataba de un fraude. Resultó ser que alguien había pegado un trozo de cráneo humano a una mandíbula que pertenecía a un simio. Además, tenía una antigüedad de menos de 50.000 años. Un burdo montaje cuyas sospechas recayeron en Charles Dawson, el arqueólogo aficionado que recogió los restos. Pero se cree que hubo muchos más implicados que estaban en el ajo, incluyendo a Martin Hilton, el conservador del museo, el sacerdote jesuita Teilhard de Chardin e incluso el famoso escritor Arthur Conan Doyle. ¿Por qué se hizo este fraude? Pues probablemente para justificar la teoría de Darwin a toda costa. Y tardaron 40 años en contarnos la verdad, los del Museo de Londres. Quizás porque sabían que tarde o temprano se descubriría el pastel. Pero, ¿por qué casi más del 90% de los científicos cree a ciegas en la evolución? Se trata de un asunto de dogma de fe, con muchos intereses económicos por medio. En las universidades, Darwin es como el profeta Moisés para los rabinos. Es una corriente que se impone a la fuerza, y aquel que difiera no va a recibir financiación para sus tesis doctorales, ni se le apoyará en ningún ámbito académico. Con lo cual, el camino más cómodo para todos es rendirse a lo que se impone. Pero de disidentes valientes los hay. Y los ha habido, por supuesto, no faltan. En 1989 fue noticia el británico Michael Denton, biólogo molecular, director del Centro de Investigaciones en Genética Humana de Sydney, Australia. Este señor dio un discurso en París afirmando que la búsqueda de los famosos eslabones perdidos de la evolución ha fracasado porque no han existido jamás.
El biólogo expresó lo siguiente, os leo literal. Dijo, Darwin fue víctima de una paradoja. En efecto, hace más de un siglo propuso una teoría que se enfrentaba a los dogmas del creacionismo. Con el paso del tiempo su teoría se ha transformado, ella misma, en un dogma al que se prohíbe cuestionar, so pena de ser tratado como antievolucionista. Luego dice, nadie niega los principios de la evolución de los organismos vivos por modificación del genoma. La selección natural puede estar en la base de ciertas transformaciones a nivel de especie, pero es absolutamente insuficiente para brindar una explicación global de la evolución. El señor Denton decía que si existió esa evolución de las especies, ese cambio de género, ¿cómo es que jamás se han encontrado rastros de esas transiciones? Denton, en su libro Evolución, una teoría en crisis, destaca la existencia del oposum, un marsupial primitivo, que no presenta las características bioquímicas que deberían corresponder a los ancestros de su grupo. Lo mismo ocurre con el dipneusto, un extraño pez de los mares africanos que puede respirar de forma indistinta por branquias o pulmones, y cuya figura correspondería al eslabón perdido entre los animales acuáticos y terrestres, pero que sobre el plano molecular no presenta ningún indicio del carácter de transición que se le adjudica. No hay rastro de cambio evolutivo. Es la historia de siempre, amigos. En el reino animal todas las criaturas conservan sus atributos desde el principio sin presentar modificaciones evolutivas. El investigador norteamericano Lloyd Pye asegura que esta es precisamente la prueba de fuego. La evolución natural que propone el darwinismo no puede reducir el número de cromosomas de una especie inferior a otra de superior. Si acaso, sucedería al revés. La evolución añadiría más divisiones cromosómicas. No es posible pasar de los 48 cromosomas que tienen los simios a 46 que tenemos los humanos. Según Lloyd Pye, la naturaleza no puede hacer eso. Los genetistas conocen un detalle revelador que subyace en nuestro código del ADN. Nuestros cromosomas 2 y 3 fueron cortados y ensamblados en uno. ¿La evolución puede hacer eso? ¿Desde cuándo la naturaleza es capaz de fusionar dos cromosomas en uno solo? Esta sería la prueba de que estos seres, los Anunnaki, que aparecen en las tablillas sumerias, intervinieron en nuestro ADN. Lloyd Pye ha confeccionado 12 premisas en las que podemos diferenciarnos de los primates, como evidencia de que no procedemos del mono, y por lo tanto la teoría de Darwin no sería plausible en el ser humano. Como primer ejemplo, Pye insiste en que nuestros huesos son mucho más endebles y ligeros que los homínidos, y sus músculos son de 5 a 10 veces más duros y resistentes que un humano. ¿Por qué la evolución crearía una especie como la nuestra, más débil y en clara desventaja con las duras condiciones del entorno natural? Si no se supone que la evolución y la selección natural haría que fuesen solo los más fuertes los que prevalecen, pues esto no tendría sentido. Y en relación a la piel humana, destaca que no está adaptada a largas exposiciones al sol y acumulamos 5 veces más grasa que ellos. De manera que si recibimos un corte en la piel, estaremos expuestos a una infección, ya que la herida, a diferencia de los primates, no va a cicatrizar sola. Añade Pye que el pelo que recubre el cuerpo de los homínidos presenta patrones invertidos respecto al nuestro. Nuestro pelo apenas abunda en comparación al suyo. Ellos tienen más pelo en la espalda y nosotros lo tenemos más abundante en el pecho. Es al revés. Además, señala otro inconveniente. A los homínidos les crece el pelo y las uñas hasta cierto punto y se detiene. Pero en nuestro caso, tanto el cabello como las uñas jamás se detiene. Siempre crece. Incluso después de muertos, hay un tiempo en que las uñas y el cabello sigue creciendo. Casi todo el mundo ha podido ver fotografías de personas que se han dejado crecer pelo y uñas durante 20, 30 o más años. Y hemos comprobado a qué niveles desorbitados de crecimiento se ha llegado. Recientemente una cantante de Las Vegas, Chris Walton, quien lleva desde 1990 sin cortarse las uñas, ha sido inscrita en el libro Guinness de los récords mundiales por unas uñas que sumaban juntas los 6 metros de largo. Lo más sorprendente de esto es que el crecimiento sigue adelante sin pausa, como ya os dije, incluso después de la muerte.
pelo y uñas sigue creciendo durante varias horas. ¿Qué clase de ventaja se obtiene con esto, a diferencia de los homínidos? Otro punto resaltable que nos diferencia de los primates son los desórdenes genéticos. Es decir, en nuestros genes albergamos más de 4.000 enfermedades hereditarias. A este respecto, Pye dice lo siguiente: la naturaleza no hace eso, se deshace de las copias defectuosas. Aunque exista el albinismo entre los gorilas o los caimanes, esta enfermedad no es mortal y no les frena en la reproducción. Pero lo que nosotros tenemos, los humanos, son más de 24 enfermedades mortales. Algunas te matan antes de que alcances la pubertad. No debería haber ni una de estas enfermedades esparcidas en nuestra balsa genética. Si la evolución no permite que puedan esparcirse por reproducción, ¿qué están haciendo ahí? Están ahí debido a la manipulación genética. Los Anunnaki cometieron errores y los dejaron ahí, porque no les importaba hacerlo bien. Simplemente tenían prisa por terminar el trabajo. Estaban creando a un esclavo y tenían una fecha límite. ¿Les importaba matar a uno de 10 o a uno de 100? Si estaban haciendo seres sintientes como nosotros, era para su propio beneficio. Pye nos presenta esta tabla de divisiones cromosómicas como demostración del material que verdaderamente estos seres manipularon en nuestro código genético. Pye nos desvela la clave para entender en qué se basó dicha manipulación. Dice: ¿cómo se puede afirmar que procedemos de los primates cuando vemos que perdimos 2 cromosomas enteros? Este es el gran secreto que no te cuentan. Nosotros no perdimos esos 2 cromosomas, alguien los fusionó. Alguien cogió los cromosomas 2 y 3 de los primates para crearnos a nosotros, fusionándolos en uno solo. Indudablemente, este procedimiento se llevó a cabo para lograr un prototipo más parecido a los Anunnaki que al primate. Solo así podían heredar ciertas facultades de raciocinio de las que carecían estas criaturas. Pero entonces, ¿por qué nos cruzaron con el mono? Si era un ser tan primitivo, ¿qué obtendrían a cambio esos híbridos? La respuesta es que nos mezclaron con los primates por cuestiones de adaptación al medio terrestre. Dice Pye: los Anunnaki no estaban bien adaptados a las condiciones de vida de la Tierra. En los escritos sumerios se describe cómo estos seres iban ataviados con cascos y pesadas vestimentas que cubrían casi todo su cuerpo, mientras los humanos vagaban casi desnudos a la intemperie. Así que se dijeron: bien, nosotros no estamos bien adaptados al entorno, tomemos algunos genes de las criaturas de la Tierra para usarlas como modelo. Los Anunnaki, que tenían 46 cromosomas, querían crear un ser con el mismo número cromosómico que ellos. Así que, ¿cómo resolver esto con unos primates que tienen 48 cromosomas? Lo probaron añadiendo un cromosoma al de 23 o sacando un cromosoma del de 24, pero no funcionó y siempre obtenían las mismas criaturas de 48. Así que solo pudieron resolverlo de una forma. Tuvieron que coger los 48 cromosomas del primate y fusionar 2 de ellos, ocupando un solo espacio. Y entonces, aunque hayan 48 cromosomas, están ocupando un espacio y puedes hacer que encajen con los 23 y que funcione. Esta es la explicación que nos daba el señor Pye, que por cierto falleció hace unos pocos años. Aquí podéis ver un ejemplo que aparece en algunos de mis libros escritos hace ya más de una década. Por supuesto, hoy doy por finalizado este tema, pero como he visto que os ha interesado mucho, vamos a ver si en el futuro sacamos más datos, porque hay muchísimos biólogos y físicos y científicos y antropólogos, arqueólogos, que no están de acuerdo con la teoría de Darwin. Vamos a, por supuesto, seguir dando a conocer estas pruebas y estas evidencias que resultan tan incómodas para la ciencia oficial. Un abrazo para todos, amigos, espero que os haya gustado y nos vemos próximamente. Chao.